Bienvenidos a un capítulo más de Fraga en línea. Ahora tengo el placer de estar con una figura del fútbol mexicano, de esos tantos personajes que yo he dicho que son extremadamente bienvenidos al fútbol mexicano porque vienen a aportar, porque vienen a enseñar y porque vienen a marcar una linda historia a nuestro fútbol mexicano. El señor Matías Alustiza. Un placer, Mati. ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y vamos a divertirnos un rato. Sí, la verdad, la intención de estas charlas, ya tuve la posibilidad de platicar con Fede, es pues platicar con mis amigos, divertirnos un poquito, obviamente la gente del fútbol que nos ve, que aprenda también de ti. Yo siempre lo he dicho y yo al final me considero un mexicano muy orgulloso y en todos los equipos que estuve siempre abogaba por el mexicano, pero también es una realidad que hay jugadores como tú, y la verdad es que han sido contados con la mano, Matías, te lo digo de corazón, jugadores que han venido realmente a aportar algo al fútbol mexicano. En lo personal, yo te aprendí muchas cosas en el tiempo que pudimos compartir, directamente e indirectamente, porque yo sí creo que ustedes, los sudamericanos, tienen una forma muy peculiar de ver el fútbol y creo que nosotros como mexicanos nos falta esa pequeña chispa y esa pequeña sensación de vivir el fútbol con esa pasión como la viven ustedes. También la verdad es que, y ahorita lo vamos a tocar, ha habido jugadores que pues simplemente vienen a pasar el rato acá en México, ¿no? Que no es tu caso, tú fuiste figura pues en todos los equipos que tuviste la posibilidad de portar acá en México, Mati. Platícame, ¿cómo es que un jugador que en el día a día es muy tranquilo, que es un tipo, pues la verdad es que es un tipo muy profesional, pero no eres el jugador que vende humo, que utiliza tus redes sociales o en su momento, que tiraba la playera a la afición, y en todos los equipos te amaban, Mati, güey. O sea, cuál era el secreto, güey? Llegaste a Atlas, donde yo te conocí, la afición coreaba tu nombre, el estadio Jalisco repleto, güey. Tuvimos la fortuna de compartir en Pumas y CU lo mismo, güey. O sea, y hay jugadores que en el día a día hacían mil cosas para ganarse a la afición y tú con lo que haces dentro de la cancha, güey, o si les dabas playeras por fuera o donde no veíamos o qué show, güey. Bueno, sí, justo tocaste eso ahí que dijiste, la verdad soy un jugador que me gustaba demostrar dentro de la cancha. Yo tenía que demostrar dentro de la cancha porque obviamente la gente el día a día no te ve, no está todos los días en entrenamiento, no está en las concentraciones, entonces uno donde tiene que demostrar es dentro de la cancha, como yo siempre se lo decía también a los chicos, tenés que estar preparado para cuando te toque la oportunidad y demostrar que estás a la altura, ¿no? Yo me rompía el alma el día a día, tratar de los fines de semana hacerlo de la mejor manera. Obviamente, a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero la actitud siempre tiene que estar. Y yo creo que en todos los equipos que me tocó jugar, lo hice de la misma manera, con las mismas ganas, con el mismo hambre, sea el equipo más grande, sea el equipo más chico. Me toca ir a jugar hoy con mis amigos y lo hago de la misma manera, sigo festejando los goles de la misma manera. Y bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? El amor, el querer, el hambre. eh, y el nunca rendirse, el nunca rendirse, pelear hasta el final, a veces hasta el último minuto tiene 60 segundos, como siempre lo digo, entonces no bajar los brazos hasta que el árbitro pite el final. Ya sé, güey. La verdad es que yo que te tuve en el día a día, como tú dices, muchas personas pues no conocen ese contexto, güey. Y yo que te tuve el día a día, la primera vez dije, como venía siendo figura, cuando yo te tuve, venías de ser la figura del Puebla, güey. Obviamente, pues había cierta incertidumbre de cómo ibas a estar en el vestidor, güey. O sea, nosotros platicamos y decíamos, puta, será agrandado, será
pesado, será buen tipo, y nos demostraste que no, pues que al final del día venías a ser uno más de nosotros, güey. O sea, llegaste a un Atlas, pues que sí, había jugadores ya con experiencia, pero también habíamos un grupo de mexicanos ahí medios chicos, como Bigón, como Yair Barraza, como el mismo Botello, que estábamos ahí como a la Madueña, expectativa, Madueñas y el Hueso Reyes, que estábamos el como a la hueso. expectativa de cómo serías, güey. Y la verdad fue una grata sorpresa. El que fueras un tipo, pues dentro del terreno de juego exigente, o sea, contigo mismo y con nosotros, y después, pues que nos hicieras gritar tantos goles, güey. O sea, a mí me llenaste el bolsillo de plata con los premios que ganamos, güey. Sí, bueno, la verdad siempre me gustó más que nada estar con los más jóvenes, ayudarlos, aconsejarlos. Eh, en Atlas se vio, hubo un grupo excelente, nos divertíamos mucho, nos cagábamos de risa en los viajes, en las concentraciones, en los entrenamientos. Y yo creo que ese Atlas era para salir campeón. Estuvimos muy cerca, se nos escapó ahí nomás, pero teníamos un gran grupo, tanto dentro como fuera de la cancha. Y eso se notó, ¿no? La verdad que estuvo muy lindo, hubiera sido hermoso poder quedar campeón con ese equipo. Estuve a un gol yo de ser el goleador, me acuerdo de ese torneo. Eh, pero sí, yo siempre traté de ser la misma persona cuando estuve muy abajo y cuando estuve muy arriba. La verdad nunca fui agrandado, nunca me la creí. Siempre traté de ser de uno más. Me pasa hoy voy a jugar con mis amigos, soy uno más, quiero que me traten de la misma manera como lo tratan a cualquiera. Y yo creo que bueno, que esa es la clave, ¿no? Tratar de... Yo cuando fui chico, por ahí antes era más difícil, el grande no te permitía tanto el hablar, el poder expresarte delante de un grupo. Hoy, por suerte, ha cambiado eso y hoy el chico de veinte años puede hablar igual que habla el de 35. Mira, estas charlas son entre amigos, güey. Así que yo te voy a reclamar algo, boludo, que creo que nunca te había reclamado, güey. Y obviamente el estar pensando en las cosas que te iba a comentar, las anécdotas, me acordé de esta, güey. Un día, cuando pasó su tema con Rafa, el profe Cruz Bedelga fue de mí, güey, ¿te acuerdas? Entonces llega Milton, pues yo al final del día, pues no era de los grandes del equipo, güey. Y llega Milton, habíamos ganado, y llega Milton Caraglio después del partido que nos hizo entrenar el profe y dice, oye, el siguiente fin hay fecha FIFA. Me dice, ¿por qué no le dices al profe? Dice, ya estuve hablando con algunos de los chicos, me dijo Milton, y me dice, y varios me dicen que, ¿por qué no vas y le comentas al profe que nos dé un par de días de descanso? La verdad, pues venimos bien y estaría bueno que nos diera un par de días de descanso, ¿no? Porque el profe había dicho que a lo mejor había un partido amistoso ahí con alguna segunda, no sé qué. Entonces yo pensé, asumí que entre esos que había hablado, pues había sido tú, había sido, estaba Tabó, creo, ¿no? También. Este, y dije, bueno, pues sí, y ya voy yo con el profe Cruz y le digo, profe, platicaron conmigo, se me acercaron algunos, para decirme que cómo ve la posibilidad de un día de descanso más. Y me dijo, y bueno, déjame, lo pienso, me dice, pero, dice, no es mala idea, me dice, pero no les digas nada, me dice el profe, yo les voy a decir. Entonces, nos junta a todos, me acuerdo, y estábamos ahí, y yo pues estaba como en ese tratando de quedar bien, ¿sabes? De capitán con el grupo y con el profe, y que, pues, era algo nuevo para mí, güey. Y llega y voltea y te dice, Mati, ya me dijeron que quieren un día más de descanso. Y tú le dijiste, no, a mí nadie me ha preguntado. Y el ¿Crees profe que voltea y se me queda viendo así como diciendo, no que te habían dicho todos. Y yo así de, no, que Milton me dijo. Y después dije, híjole, bendigo Mati, me hace quedar mal, güey. No sé si te No, acuerdas, boludo, güey. yo no sabía nada. Me agarraron desprevenido. Sí, pero yo dije, bueno, el Milton ya me dijo, dije, seguramente le han de haber dicho varios que sí quería. Y yo, pues la verdad es que no, mi error fue no preguntarle a varios, y entre ellos eras tú, pues que tú eras de los más, de las figuras que teníamos en ese equipo. Fue mi error, pero al final, pues parte de mi inexperiencia.
Claro, no, no sé, ahí, en ese caso no hubiéramos juntado todo en el vestuario, chicos, ¿qué les parece si pedimos un día más? No, no, la verdad no sabía de eso. Aparte yo no estuve rápido ahí, sí, sí, claro, queremos un día más. Estuve mal yo ahí. Sí. Pero sí me acuerdo porque aparte, pues ibas casi llegando, o sea, la verdad es que la gente, digo, no sabe, pero yo en Atlas, pues fui un poco más distante contigo, ¿no? En el tema de la relación del día a día, porque al final, pues tú eres delantero, había un grupo importante de jugadores en Atlas que eran, pues, extranjeros, sudamericanos, Extranjero. y pues tú ya eras, te digo, un referente y yo pues estaba como en ese proceso de poder empezar a convertirme en cosas diferentes. En Pumas ya fue completamente diferente, ¿no? Ahí fue donde nuestra relación ya hubo más química, Creció. concentramos juntos, nos tomamos muchos bates y se hizo un grupo muy bueno, güey, que hasta la fecha la verdad es que tengo buena relación con todos y ahí me da gusto verlos ahora a la mayoría allá en Argentina, güey. Estaba hablando con Nachito, que no sé qué tanto hizo ahí con unos niños, que hizo que los corrieran de un club y no sé qué tanto pasó ahí, güey. Sí, se tomó una foto con jugadores, con nene de Newell's. Igual eso Pero a mí se es me hace que increíble. los corrieron porque tomaban la foto por el pelo feo que tiene Nacho. No, ya le dije, el pelo ese feo que tiene. Para colmo se lo dejan todo así ahora. Ya sé. Oye, Mati, y regresando, güey. Tú estuviste en Puebla. Yo jugué en Puebla, bueno, tú jugaste, yo nada más estuve, pero Puebla es un equipo muy golpeado, güey. Y tú llegaste ahí y les diste pues una figura que no habían tenido en mucho tiempo, es la realidad, o sea, sacando a Poblete y el otro que se me olvida el nombre del señor, pues tenía mucho tiempo que no tenían una figura, güey, como tal, el Puebla, ¿no? Que admirar y que respetar, güey. Y tú llegaste y empezaste a romperle ahí, güey. O sea, que te dijeron, vienes a México, a Puebla, ¿y sabías dónde estaba Puebla o la neta no, güey? No, bueno, la verdad que no. Uno cuando hay un interés de un club, ahí se empieza a fijar la ciudad, el club, los jugadores. Sí me había tocado jugar esa Libertadores contra Chivas, donde viajamos a Guadalajara con el Deportivo Quito de Ecuador. Viajamos a Guadalajara y bueno, obviamente ahí conocí México. Tuve la suerte de allá en México meter un gol, después acá de local hacerle 4 goles a las Chivas, donde salió en todos lados, y yo creo que ahí también me hice conocido en México. Entonces, a partir de ese partido, yo creo que la gente de México tuvo un interés por mí. Estuve muy cerca antes del Puebla en firmar en el Morelia. El Morelia fue de los equipos que me querían en ese momento y terminé arreglando en Puebla después de que termino mi contrato con el Deportivo Quito, termino arreglando en Puebla. Y bueno, la verdad, llegar al Puebla fue algo muy lindo. El gran problema que tuvo Puebla siempre fue que cada temporada venían 15 jugadores y se iban 20. Entonces nunca pudo formar ese gran equipo que toda la gente quería porque era muy difícil. Yo siempre me senté a hablar con el presidente y se lo decía, tienen que comprar jugadores, tienen que sacar jugadores del club, jugadores con sentido de pertenencia, que quieran al club, porque era muy difícil. Ya te digo, todas las temporadas llegaban 10 12 jugadores y se iban 10 12 jugadores. Entonces así es muy difícil de armar un grupo, de armar un equipo, de que el jugador se empieza a tomar cariño por el equipo, porque sabía que en 6 meses se iban, o en un año se iban. Entonces, hoy en día yo creo que está un poquito mejor en ese sentido, pero todavía le sigue costando mucho al club. Eh, yo veo todos los partidos y lamentablemente el estadio vacío, es muy triste. Eh, es una lástima porque Puebla es una linda plaza, es una linda ciudad, es una hermosa ciudad, es muy lindo para vivir, es muy tranquilo y bueno, y yo creo que hoy la gente tampoco se siente muy identificada con el equipo. Y fíjate que a mí me parece lo mismo, yo por eso también acepté ir para allá, porque la verdad es que la ciudad, pues todo el mundo dice que, ahora lo puedo corroborar, pero todo el mundo decía que se vivía muy bien, muy lindo, la cercanía a la Ciudad de México, pero el equipo sí ha tenido muchos altibajos, güey. O sea, y después de tu salida tampoco es como que haya tenido otro referente, güey. O sea,
yo creo que tú has sido el último referente de ese equipo, güey. O sea, y a mí me tocó estar en el torneo que estuve ahí yo. Tú fuiste de visita y te pegan más autógrafos y fotos a ti que nosotros los que estábamos ahí adentro de la cancha. Sí, bueno, la verdad tuvimos la suerte de salir campeón de la Copa MX, también que eso te deja marcado para siempre. Yo estoy muy identificado con el club, me tocó en la reinauguración del estadio convertirle un gol a Boca, ganar 1-0. Después jugamos contra el Betis, también me tocó convertir gol. La verdad que, A bueno, qué equipo fue ese gol que le metiste que te andabas cayendo, que la agarraste de aire, güey, la metiste al ángulo? ¿Contra qué equipo fue? Ahí pero en el estadio del Lobos WAP, que es de los más ese bonitos fue que hay. contra Tijuana, a Fede, Ah, a Coso, Era Vilar. Ah, eh, bueno, pero a Fede Villar. ya cuando iba a Tijuana y Ya estaba la última. lo hubieras Sí, agarrado la antes verdad y la sacas, güey. que bueno, muy lindo Puebla, la verdad que quedé enamorado de esa ciudad, del club, de la gente. Hace poco, bueno, como vos decís, tuve la suerte de ir y el reconocimiento de la gente, estar en un mural en una calle, o que los padres me escriban para decirle que le pusieron Matías a sus hijos. La verdad eso me llena de orgullo, es algo muy lindo, que a veces uno como jugador no se da cuenta todo lo que genera, ¿no? ¿A los suyos o a los que tú Eh, dejaste en Puebla? no, no, yo no dejé Ah. ninguno, ¿eh? Yo no dejé ninguno, la verdad. En ese sentido estoy muy tranquilo. Pero bueno, me gustaba mucho ir a la escuelita, a compartir con los nenes, a jugar con ellos y verlos cómo te abrazaban, cómo lloraban, la alegría que le daba. Y a nosotros como jugador no nos cuesta nada ir a compartir con ellos porque le alegra la vida, le cambiás un día, le cambiás para el resto de su vida, que a los mismos padres también que puedan conversar con vos, que te puedan escuchar. Eh, el jugador de fútbol vive en una burbuja, no sale de la casa a entrenamiento, de entrenamiento al shopping y hace ese circuito. La verdad que eso está mal, porque uno también tiene que vivir la realidad que viven los demás. Entonces yo soy de esa persona que me gustaba ir mucho a los mercadillos, a conocer otras culturas. eh, a estar, como ya te digo, me encantaba ir a estar con los nenes, a los colegios, a las escuelitas de fútbol y ver la felicidad que generás en un nene, la verdad que eso es lo más lindo que te puede pasar. Fíjate, Gatti, que esa es una de las cosas, de las tantas cosas que yo te aprendí, güey. Porque al final del día, pues a mí me tocó ser niño en algún momento, ¿no? Y tal vez en otro tiempo donde no tenías esa cercanía con los jugadores de primera división, o sea, era imposible, al menos en Era Morelia, imposible. Mm. encontrarte algún jugador caminando en el centro. O sea, yo nunca me encontré a un jugador, y menos a las figuras, o sea, nunca en la vida, nunca, nunca, nunca. Y cuando yo de repente te veía a ti, que pues obviamente con las redes sociales se abre un poco más ese mundo interno de los futbolistas, yo te veo a ti que compartías alguna foto en algún lugar del centro, ¿sabes? Ahí en Puebla, acá mismo en Guadalajara, en la plaza. A mí me tocó ver, o sea, nadie me lo cuenta y esa es de las cosas que yo digo que tienen un valor muy grande. Me tocó verte, que eras de los jugadores que más tiempo se quedaba y no le negabas la foto ni a un autógrafo a nadie, ¿sabes? Y eso a mí que al final del día pues me gustaba como tratar de aprender, fue de las cosas que yo veía y decía, bueno, si Mati, que ha sido figura en este equipo, en este país y con estos colores, lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Y ahora Mati, por ejemplo, que me ha tocado de repente encontrarme con chavos de estas nuevas generaciones que pues ya no tienen esa humildad o esa sencillez o esa gratitud con la afición, güey. Yo creo que esa es una de las cosas que al principio te decía, que la verdad es que muy pocos jugadores que a mí me tocó como compañeros, y eso que yo jugué en 12 equipos, güey, la gente los quería tanto como a ti, güey. Yo decía, pero ¿qué hace Mati, güey? O sea, ¿cuál es el secreto de Mati, güey? No, no, no eres un jugador que vendía humo, y te amaban, güey. Yo decía, pues, ¿qué hace, güey? Sí, bueno, ya te digo, tengo muchas anécdotas. Me ha tocado el doping, un día me tocó el doping, hice y me quedé corto y eran las 10 de la noche. Pero No, miento. explícale a la gente qué es que hiciste y te quedaste corto, güey. Que no llegué a completar la marca tenía que hacer pis en el tarrito, no llegué a completar, entonces me tuve que quedar hasta volver a hacer. Hice bajar a mi familia, todo, eran las 11:30 de la noche,
Y bueno, hasta la 1 de la mañana no podía hacer y bueno, por suerte a la 1 de la mañana pude completar el resto que me faltaba y cuando salgo había mucha gente esperándome. Entonces yo digo, yo no me puedo agarrar el auto e irme a mi casa por más que sea tarde porque toda esa gente me estaba esperando a mí para tomarse una foto conmigo. Si yo me subo al auto y me voy, soy con, con el respeto de la palabra, soy un hijo de puta, una mala persona. Entonces yo hasta que no me tomé la última foto con el último nene, con la última persona, yo no me fui del estadio. Y eran las 2 de la mañana. Pero bueno, la verdad que lo hago porque yo también me pongo en lugar de nene, porque si mi hijo viene y le pide una foto a un jugador y no se la da y se va, y mi hijo se queda mal, a ese jugador yo le hago la cruz, no, ¿entendés? Decir, qué mala persona, porque el nene te está pidiendo una foto. Bueno, esas cosas fueron, o ir a hospitales, gente me llamó que su hijo está muy mal, y ir a un hospital a estar con el hijo, a regalarle una playera, a compartir un ratito con él. La verdad eso me tocó muchas veces, y muchas cosas que por ahí la gente no sabe. Yo ayudaba a gente en un comedero, a gente de la calle. Me gustaba mucho ayudar a la gente de la calle, a darles de comer, a llevarle comida o a invitarla a comer. Me acuerdo un día, bueno, en Guadalajara, cuando fuimos al lago este, ¿cómo se llama el lago grande ese que había? ¿Al de Ahora no me- Chapala o qué? El de Chapala, bueno, vino un nene a pedirme algo para comer. Yo estaba sentado con mi hijo y mi mujer. Vino un nene para pedirme algo para comer y le digo, ¿querés comer? Sí, me dijo, bueno, le digo, lo llamé al mozo, lo hice sentar y dice, pero estoy con mi hermano y mi primo. Bueno, llamalo. Bueno, vinieron como 6 nenes, 7. Eh, lo llamé al mozo, le digo, que los nenes te pidan para tomar y para comer. Bueno, terminaron de comer todo y obviamente yo lo invité a todo. Y esas cosas, vos decís, después vinieron, me abrazaron, gracias, señor. Los nenes ni sabía quién era, ¿eh? Ni sabían quién era. Muchas gracias, señor, dice, por la comida, para mí, para mis hermanos y mis primos. Y la verdad, bueno, esas cosas son lindas, ¿viste? Que decir, porque al fin y al cabo uno después no se lleva nada, al cajón nos vamos como venimos. Entonces, esa satisfacción, esa alegría ver a esos nene contento o a una señora que pudo comer o ayudarlo con una frazada, con comida. La verdad que esas cosas es de lo más lindo que me he traído a lo largo de mi carrera, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, en Pumas, a otras cosas que me llamaba la atención es que en Pumas había chavos que, viste que nos prestaron el Suzuki y a todos andamos ahí con el Mm. Suzuki. Y había chavos que, pues había gente ahí afuera o de cantera y pasaban con el vidrio arriba y se iban, o sea, ni al caso, güey. Y tú, aparte de tomarte la molestia de pararte, te bajabas del carro, güey. O sea, son detalles que al final del día, pues sí, creo que marcan la diferencia y lo que te convierte en ídolo, güey. También la vez que defendiste a todos los chavos ahí en Pumas de arriba, que casi lo agarras a golpes, güey. Arriba porque puso ahí a todos en jaque con la comida y pues esas cosas uno como futbolista lo agradece, güey. Más como chavo, que venga a defenderte a alguien de fuera de tu país, pues eso está padre y aparte, pues, o sea, está bien, güey, porque pues sí hay muchos jugadores pesadones que de repente llegan y quieren imponerse en el vestidor, güey, y eso tampoco está tan bien. No, no, obviamente, obviamente. Siempre uno con respeto y todo puede decir las cosas, ¿no? Cuando ya uno se quiere pasar de vivo, de lo que sea, entonces, bueno, es ahí donde a mí me molestaba. Yo siempre fui muy respetuoso, nunca me metí con nadie, pero sí la injusticia, como en este caso, bueno, de arriba, que quería cambiar la comida nuestra, que hasta el pan de muerto quería cambiar y un montón de cosas. Bueno, si a vos no te gusta, querés comer otra cosa, es tu decisión, pero vos no venga a cambiar una tradición de toda una vida en México porque a vos no te guste. Te entiendo, te respeto, pero vos también respetá lo nuestro. Bueno, por ahí eso fue lo que me hizo enojar con él. Después, obviamente, terminamos en buena relación porque era un buen pibe, pero en ese momento uno se enoja, ¿viste? Sí, lo que más, bueno, ahí pues, para la anécdota es eso, lo que arriba, pues al final era un tipo que pues se cuidaba mucho, o sea, su forma y su estilo, ¿no? Y sus ideologías muy europeas y pues Pumas era un equipo que viste que nos tenía con el tema de las mediciones y todo eso muy bien, aparte nos querían que la playa nos quedara como modelos, güey, y pues había algunos que no, que sufrían con el tema del peso.
Sí, verdad, verdad. Bueno, ¿y te acordás de Paloma también? Palomita siempre que iba ahí a entrenar, nos quedamos tirando centro, definición. Te- Sí, la verdad es que pues el fútbol se va muy rápido, güey. O sea, pasa muy rápido Pasa rápido. y eso los chavos de repente no lo entienden, ¿sabes? Como que haz algo de lo que ahora que yo estuve en expansión acá y que es parte de esto, de la intención de estas charlas, que entiendan que el fútbol pues tiene que ser día a día, güey. O sea, no es como que digas, bueno, el próximo torneo, pues, si no me va bien aquí, me voy a otro lado y pues a lo mejor ya no hay, güey, próximo lado, ¿no? Y muchos dejamos de hacer cosas que porque el entrenador me vio mal, que porque el entrenador de repente no me pone y situaciones así que pues, no tiene que ser, o sea, que tiene que meter trabajo diario y esfuerzo diario para poder obtener resultados, si no, no van a llegar. Sí, yo era mucho de hablar de eso, más que nada, que lo aprovechen las oportunidades, que muchas veces me he sentado en la cancha y lo hacía mirar, miren dónde están entrenando, miren el gimnasio que tienen, miren la rehabilitación que tienen, acá comen, desayunan, tienen todo. ¿Qué querés ir a un lugar después que donde te traten mal, donde no tenga que viajar 20 horas en camión? Que no tenga ropa para entrenar, que no tenga material para entrenar? Entonces yo trataba de hacerle ver eso, que no esperen a más adelante, ah, no, no importa, el torneo que viene, no, es ahora, es hoy. Tratar de hacer el máximo esfuerzo para que el técnico te tenga en cuenta, para cuando te toque jugar, cuando tengas oportunidad de estar preparado, pues si yo como entrenador te doy la oportunidad de jugar y vos no estás preparado, bueno, listo, afuera y viene otro. Entonces, bueno, eso por ahí es lo más difícil de meterle en la cabeza a los chicos, que por ahí se encuentran con a los 17, 18 años tienen todo, tienen auto, tienen la mejor pilcha, el mejor perfume. Entonces por ahí eso a veces los confunde y lo hace relajar. Y vos en el fútbol no te podés relajar, porque siempre hay otro atrás que va a querer robarte tu puesto, porque va a querer jugar, porque también entrena. Y por ahí ese tuvo la suerte de entrar, no sé, te pongo el ejemplo de un delantero, de entrar, hacer 2 goles y listo, no sale más. Y vos no sabés cuándo jugás, nunca más. Y por ahí, che, pero yo era el titular, sí, era. Entonces, yo siento que uno tiene que entrenar, vivir el día a día y prepararse todos los días ser mejor, como yo se lo decía acá a los chicos que estuve entrenando, ser mejor amigo, ser mejor hijo, ser mejor alumno, ser mejor vecino, ser mejor todos los días, ser mejor, mejorar, respetuoso. Yo creo que con respeto uno va a todos lados. Hoy lamentablemente se ha perdido mucho ese respeto de los jóvenes. Antes para que un nene te conteste a una persona grande era muy difícil. Hoy los chicos de 14, 15 años te contestan, te quieren pelear, te hablan mal, no quieren ir a entrenar, hoy voy a salir, mañana no voy a entrenar. No, la verdad que eso ha cambiado mucho y es una lástima porque, como yo se lo decía a ellos, si vos te querés dedicar al fútbol, te tenés que dedicar a entrenar, a descansar, a alimentarte bien y, como se lo dije antes, de ser todos los días mejor. Y fíjate, Mati, que por ejemplo, a mí me tocó en Atlas que el profe te mandara a la banca por decisión, por lo que sea, te mandó un par de partidos a la banca, güey. Y yo me acuerdo que en lugar de molestarte, en lugar de patear pelotas como en otros equipos que mandaban a alguien a la banca y se hacían unas pavientos y no va a iniciar y qué le pasa. Yo me acuerdo que tú en lugar de eso te metía el profe y ¡pac! Vacunaba. Y así como Porque te claro, sacaba, güey. eso es la única forma de mostrarle al técnico que está equivocado. Me acuerdo, como decís, muchas veces el profe me ha mandado al banco, una, contra León entré, la segunda pelota metí el gol. Y después Sí. le hice el taco a Barragán, gol de Barragán, ganamos. Y bueno, eso, como yo siempre le digo, eso es la única forma de hablar dentro de la cancha, porque afuera uno no sabe lo que pasa. ¿Qué sabe el hincha si yo entreno, si entreno bien, si entreno mal, si voy a entrenar, si no voy a entrenar? Entonces, la única forma de demostrarle a la gente y a un técnico que está equivocado es dentro de la cancha. ¿Cuándo? Cuando te da la oportunidad. Y yo siempre traté de hacer eso, de exponerlo a que estaba equivocado, que me dejaba en el banco. Pero si yo entro, me quedo parado, la pelota que viene, la tiro para afuera, la pelota que viene, no la agarro, o me pasa uno por al lado, no lo corro, bueno, le estoy dando la razón al técnico que él tiene la razón, que yo por eso estoy en el banco.
Entonces de eso se trata el fútbol, de tratar de demostrar y obviamente primero a uno mismo. Yo me tengo que demostrar, yo me tengo que exigir y yo tengo que ser mejor que el que está jugando. ¿Para qué? Para jugar yo. Porque si yo no soy mejor que el que está jugando, va a seguir jugando ese tranquilo. Y también para meterle presión al que está jugando. Vos decís, che, yo estoy tranquilo porque el que viene atrás mío, la verdad, es un desastre. Entonces juego tranquilo. Entonces yo creo que ese hambre es el que hoy por ahí tal vez se ha perdido y que le cuesta mucho a los jóvenes. Sí, yo creo eso, porque ese partido contra León me acuerdo clarito, güey, que nosotros estábamos en la semana y no te puso de titular. Aparte el equipo andaba bien y tú andabas bien, güey. O sea, ese torneo fue un gran torneo para todos, güey. Y no te puso de titular y dijimos, bueno, pues a ver cómo lo va a tomar Mati, porque te digo, siempre pasa, güey. O sea, y no es algo que se tenga que ocultar, güey. Hay muchos jugadores que no toman bien el hecho de jugar y en la semana hacen ahí sus relajos y ese día no, o sea, tú tranquilo y al contrario, güey, entraste y como tú dices, pack gol y el tag gol y terminamos ganando, güey. O sea, y a la siguiente semana te tuvo que poner de titular, porque ¿qué más hacía, güey? Y otra también en Necaxa, no sé si te acordás, también que me puso, me mandó al banco, entré y la primera metí el gol y ganaba. Sí, Pero por bueno, eso te sí, digo. la verdad que ese fue un gran torneo y fue una gran enseñanza también, porque obviamente, como vos decís, uno por ahí, estaba a un gol de ser el goleador y muchas veces me tocó ir al banco. Y estuve a un gol de ser goleador y también di como 6 o 7 pases de gol en ese torneo. Me acuerdo a Martín Barragán, un montón de goles le hice hacer. Con Fidel Martínez estábamos muy bien, ¿viste? Pero bueno, uno tiene que, como ya te digo, estar preparado y demostrarle al entrenador que sí está a la altura para poder jugar. Y no, a ver, obviamente como yo siempre digo, uno tiene que estar enojado, porque a mí no me daba lo mismo jugar o no jugar, ¿eh? Y no me daba lo mismo entrenar o no entrenar, no. Yo quería entrenar todos los días y quería jugar todos los partidos. Pero obviamente uno entiende que tiene compañeros, que hay veces que te toca una racha de no estar bien, no siempre en el fútbol vos estás bien y sos el mejor, no. Hay rachas que vos decís, estoy abajo del arco, lo erro, y otra que te pega en la espalda y entra. Entonces, Sí. tratar de entender eso también y entrenar más. Cuando uno no está jugando, tiene que entrenar más del que está jugando. Fíjate que metiste goles, te digo, muy bonitos y entre esos ese que te andabas tropezando y que le pegaste y que entró al ángulo. Pero a mí, yo tengo dos goles muy guardados, güey, porque al final yo los disfruté muchísimo, güey, y son de los que yo le platico a la gente, güey. El gol que le haces a América, que nos da, ¿te acuerdas en el Azteca? El que nos da la calificación, que el Atlas, bueno, tenía algún tiempo que no tenía ese torneo y nosotros calificamos faltando un partido todavía, güey, que ganamos en el Azteca, que ese día me acuerdo que estaba casi a reventar, porque América tenía un año sin perder en el Azteca, güey, que nosotros fuimos y le ganamos ahí 2-1, que hiciste ese gol, que aparte fue un golazo, güey. O sea, el Macue también, yo no sé de dónde le salió lo técnico al Macue, que te puso, la hicieron ahí chiquita entre tú y Macue. Y después el penal que cobraste contra Chivas en esa misma liguilla, que ganamos 1-0 en el Jalisco, que también Atlas venía de las liguillas, pues ser, o sea, Chivas venía siendo jefe en el Jalisco de Atlas, que les habían ganado, no sabían, porque también me tocó estar ahí, nos habían ganado los últimos partidos en el Jalisco. Y esos dos goles para mí, la verdad es que los grité con el alma, o sea, me emociona todavía recordarlos, güey. Sí, sí, fueron 2 goles importantes, como vos decís. Eh, el de Chivas fue terrible porque estaba el estadio lleno. Me acuerdo todo el estadio cantando mi nombre antes del penal. Era una presión muy grande de agarrar y patear ese penal. Pero bueno, obviamente convencido de dónde le iba a pegar. Yo siempre dije eso. Yo agarro la pelota y antes que agarre la pelota yo ya sabía dónde le iba a pegar. Entonces no cambiaba. Por más que el arquero esté parado ahí, le iba a pegar igual ahí. Así que bueno. Eh, Entró, ganamos 1-0, nos fuimos con esa ilusión eh, de ir a la casa de Chivas y poder traer un buen resultado. Lamentablemente nos ganaron 1-0 y pasaron ellos por ventaja deportiva,
pero yo creo que ese Atlas estaba para ser campeón sin duda. Yo creo Teníamos que un gran si equipo. nosotros hubiéramos pasado, hubiéramos sido campeón en lugar de Chivas. Ese era el partido, ese era el partido. Mm. Sí. Oye, pero ¿qué se siente? O sea, ¿no te temblaban los pies o no? Yo sé, mira, en esa misma portería, un torneo antes, creo, o fue dos torneos antes, tiraste penal, si no me acuerdo, también fue a ese lado, si no mal recuerdo, y yo estaba en la portería de Atlas, güey, o sea, me metiste penal a mí en ese, tú en Puebla y yo en Atlas, güey. Pero pues obviamente panoramas diferentes, ¿no? Pero ¿qué se siente, güey? ¿No te temblaron los pies o ya estabas acostumbrado, güey, a esa situación? ¿O cada situación así es diferente, güey? No, bueno, la verdad me encantaba patear penales. Es más, de hecho, el primer penal que yo erro en mi carrera lo erré con Atlas, contra Tijuana, que primero Porque había metido terminamos uno. empatando, boludo, ¿no? Claro, y Sí. yo había hecho 2 goles ese partido y había pateado un penal anterior, lo había hecho y quise patear igual y lo erré. Bueno, ese fue el primer penal de mi carrera que erré. Nunca había errado en partidos oficiales, nunca había errado un penal. Me gustaba mucho patear penales, la verdad me gustaba mucho, pero bueno, ese día, esa noche fue impresionante, el estadio a reventar, todo coreando tu nombre y la verdad es muy fuerte estar parado ahí, Y un pero como ya te digo, clásico. y aparte, bueno, el clásico, ¿viste? Pero yo estaba convencido de dónde iba a patear y tenía mucha confianza de eso. Y bueno, obviamente, cuando entra la pelota es una satisfacción enorme, una alegría, un peso, te sacás una mochila muy grande encima. Pero no, no, fue ¿Te una había tocado noche. tirar un penal así con circunstancias similares? No. No, no sé si con tanta gente no, me parece que no, la verdad que esa fue una de las veces con más gente. Bueno, después acá en cancha de River también me tocó patear, en cancha de River también, y lo metí, también ese día la cancha estaba llena. Ok. Y fíjate que regresando a ese tema, Mati, yo siempre he considerado que ustedes crecen en otro ambiente, güey. O sea, no es lo mismo debutar en el Estadio Cuauhtémoc con 8,000 gentes en la tribuna contra San Luis que debutar en un estadio donde metes 35, 40,000 gentes en la cancha de Boca, en la cancha de River, en la cancha de Rosario, meterte a los 17, 18, 19 años en esos estadios, güey, con esa presión, pues cuando vienes a México, si vienes curtido con otra situación, ¿o no crees que sea eso, güey? O sea, tú llegaste a México y ¿cómo lo viste, güey? Porque aparte tú pasaste por otro país, por Ecuador, ¿no? Te fuiste a jugar ahí y que también, pues también tiene su chiste, güey. Sí, bueno, yo creo que igual el fútbol mexicano se vive diferente. Eh, las aficiones están todas juntas, se mezclan cuando hacen un gol, se gritan en la cara. Bueno, acá la verdad que en Argentina eso sería imposible. Es más, hace ya casi más de 10 años que solamente puede entrar la hinchada local. Ahora están viendo para ver si pueden volver la visitante y la local, porque es algo muy lindo, es el show, eh, lo lindo de las canciones, que se canta una hinchada a la otra, bueno, eso acá ya se perdió por el tema de mucha violencia, en Argentina hay mucha violencia en ese sentido. A ver, una cosa es ser muy fanático, otra cosa ya es, nos pasamos al otro extremo, ¿no? Eh, la verdad, eso lo feo de Argentina, que por ahí se vive de esa manera. Pero como jugador también lo vivimos así, por eso mismo yo creo que muchos jugadores argentinos han triunfado y vos a cualquier país que vayas, en los equipos hay argentinos, entonces yo creo que por eso más que nada triunfan, porque vienen con mucho hambre, vienen con una escuelita donde desde chiquitos juegan en el barrio con nene más grande, con chico más grande, con padres, ¿viste? Entonces el jugador se prepara, yo creo, de otra manera. A los 16 17 años ya son personas grandes, ya son jugadores de 20 30 años. Eh, yo creo que por ahí eso es lo que al jugador argentino lo hace diferente. Yo creo que sí, güey. O sea, ustedes al final te digo, yo creo que crecen con otra presión, güey. Y aparte ustedes están pensando en España, en Italia, o sea, tú mismo, güey, fuiste a jugar a España, güey. ¿Con cuántos años fuiste a España? No, bueno, a España fui con 26 años. ¿Y qué crees que pasó, güey? O sea, ¿por qué no te quedaste allá, güey, jugando?
No, bueno, yo fui solamente por esos 6 meses que me tocó jugar. Las 2 veces que me tocó ir a España, jugué en segunda división y en primera división. Fueron la segunda parte del torneo. Y también solamente iba por esa temporada y después me tocó regresar 2 veces a Argentina. Pero la verdad, obviamente el fútbol español es hermoso, pero a mí el mexicano me encantó porque es muy parejo. Yo de los países que me tocó jugar y todo, lo más parejo es México, porque a mí me tocó jugar en el Puebla y jugarle al América y ganarle, y jugarle al Tigre y ganarle, y jugarle al Monterrey y ganarle, y jugarle al Cruz Azul y ganarle. Acá en su entonces, ponele Boca y River era imposible que le ganes. En España, el Barcelona y el Real Madrid no tenías chance. Ellos salían campeón con 96 puntos y el último tenía 20 puntos. Era abismal la diferencia que había. Hasta ahora, a últimos años, que se ha emparejado un poco el fútbol, que se ha hecho más físico, que se ha hecho más de correr y todo, y ya está mucho más parejo el fútbol. Pero Oye, el fútbol, dime si es cierto o no. Se rumora que tú fuiste a España y dijiste, le voy a retirar una de las patadas más severas que le han dado a Messi para que me recuerde y ya te regresaste, güey. mirá, ahí está la 10 de Messi, mirá. ¿Te la No, dio no, para que bueno. ya no le dieras otra o qué? ¿O qué pasó ahí, güey? No, bueno, fue una jugada desafortunada. Te digo, el estadio lleno también, obviamente es Messi. Justo esa semana habíamos estado hablando con mi mujer, me dice que le cobraban todo a Messi, cualquier cosa, y yo como un boludo voy y me tiro y bueno. En realidad no le pego, él me pega a mí en la pierna y Ay, después viendo boludo, el video. esa es la historia de siempre, ¿no? Ay, me pegó a mí, yo no. No, ahora después te voy a mandar el video, tengo el video, no, no lo toco, él me pega a mí. Pero bueno, fue una experiencia linda igual. Claro, aparte tienes ahí también la de Ronaldinho ahí. ¿Él de qué? ¿Se la mandaste a la playera o te la pediste ahí ¿A quién? a Ronaldinho, a ver que la tienes ahí al lado también? No, Ronaldinho cuando estaba en Querétaro, jugamos en Estados Unidos un amistoso y ahí la cambiamos. Ah, ya lo agarraste ya en las últimas, entonces. A ese no le diste Sí, la sí. palmada, sí. No, no, si no se podía mover ya. Oye, Sí. Mati, y a ver, ¿por qué tú nunca quisiste jugar en la selección mexicana, güey? O sea, ¿por qué no te nacionalizaste pensando en eso, güey? No, bueno, sí, yo me nacionalicé mexicano, tengo hijo mexicano. Salí en una lista una vez, eh, el colombiano eh, Osorio, Ujú. ya te digo, estaba en esa lista, pero bueno, creo que en ese momento eran 5 años para poder jugar en la selección y yo llevaba 3 o 2, algo así, y no fui por eso, pero sí, la verdad que me hubiese encantado poder jugar para la selección mexicana, era muy lindo cuando me tocaba ir a Estados Unidos, ser capitán y representar a México, cantar el himno mexicano, la verdad que era algo muy lindo y bueno, obviamente la selección es palabra mayor. Pero, ¿qué crees que pasa, güey? O sea, figuras como Messi, como Ciña, figuras en fútbol mexicano, mismo Caballero, o sea, tipos que anduvieron bien en la liga, van a la selección y no pasa mucho. O sea, ¿crees que sea algo más que nosotros como mexicanos los veamos así o que no se sienten cómodos? Mismo Quiñones, güey, ve, Quiñones está yendo a la selección y ni está jugando. O sea, y no ha hecho nada interesante con la selección, güey. ¿Por qué crees que pase? ¿Crees que te hubiera sido y te hubiera ido diferente o qué crees que pase, güey? Y no sé, mucho no te lo puedo contestar porque no tuve la oportunidad de jugar, pero sí sé que muchos jugadores y malos jóvenes que van a la selección cuando vuelven después no rinden lo mismo que rendían antes. No sé si porque se agrandan, si porque después vienen y sobran, como si yo estoy en la selección, hago lo que quiero, entreno como quiero. Sí he visto mucho eso que después de volver de la selección han bajado mucho su rendimiento en sus equipos. Obviamente, yo creo que representar a tu país debe ser de las cosas más lindas que te puede dar el fútbol, ¿no? Palabra mayor, yo creo que, no sé, que la sensación que se debe sentir entrar a una cancha y que todo un país esté
eh, mirándote y apoyándote y que vos tengas que representarlos a ellos. La verdad que debe ser algo maravilloso, ¿no? Pero la verdad que no debe ser tan fácil, porque si no, obviamente, como vos decís, jugadores grandes como el Chaco o como Ciña, o un montón de que fueron y no rindieron de la misma manera que rendían en su club. Sí, la verdad que sí. Y yo te digo, yo creo que al final del día eh, algo pasa, güey. Algo pasa con ellos porque van a la selección y no terminan siendo lo que deberían de ser o lo que al menos la gente espera que sea, güey. Así que, pues hubiera estado interesante ver qué tal si a lo mejor tú eras el único que sí la rompía ahí, güey. Nada, nada. Bueno, le Pero pasó ahora también a Funes Mori, ¿viste? Funes Mori también, goleador en Rayado, después fue a la selección y tampoco hizo mucho. y regresando, fíjate, ese tema lo quería tocar contigo, porque ahí yo acabo de subir un video a las redes sociales reposteado nada más de unos periodistas argentinos donde dicen que el fútbol mexicano gasta mal, gasta mal porque traen a jugadores que de repente no pasa mucho con ellos en la selección, hablando de Funes Mori, porque de hecho tiran el nombre de Funes Mori, que dicen que a mí no me consta porque yo no conozco el ambiente en el día a día argentino, pero dicen que en River no se puede abrochar ni los zapatos y que lo terminan sacando de River y que viene a México y hasta la selección lo llevamos, güey. ¿Tú qué piensas de eso, güey? Y bueno, pasa mucho, pasa de las dos maneras. Pasa que el jugador que la rompe acá después va allá y no hace nada, y el jugador que no hace nada acá ya la rompe. Ha pasado eso. Eh, sí, es verdad que por ahí en River no le fue bien y después fue a Monterrey y está entre los goleadores históricos del club. Es el máximo goleador del club. Pero bueno, qué sé yo, como yo te digo, por ahí son rachas y capaz que acá en River tenía 10 oportunidades y no la metía y en Rayado tenía 10 y metía 8. Entonces, eso yo creo que también tiene mucho que ver. Yo para mí el fútbol mexicano no es fácil como todos piensan que, no, va a jugar al fútbol mexicano y es fácil. No, he visto grandes jugadores de mucha calidad que acá en Argentina fueron figura y van allá y después no hacen un gol o no les va bien y se tienen que volver. Bueno, justo la otra vuelta... cuando estuve jugando acá Copa Potrero en el torneo del Kun Agüero, lo encontré a Vergesio. Y y me contaba, Mi dice, hijo de amigo puta, Vergesio. dice, hijo de puta, dice, qué bien te fue, dice, qué bien te fue a vos, dice, yo no pude hacer un gol. Y viste cómo son las cosas. Y bueno, Vergesio fue goleador casi todos lados que estuvo. Y Tú en no Atlas hizo un estuviste con solo. Vergesio acá, ¿verdad? En Atlas no. No, 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 cuando él no, se va, yo llego. no te platicó lo bien que lo traté, no. No, no, pues yo no estuve, no, nunca compartí con él, digamos. Lo encontré acá justo y me comentaba eso, de lo bien que a mí me había ido en Atra, la cantidad de goles que había hecho, y él había hecho creo que un gol en el año. Entonces, viste, así son, así pasa en el fútbol. Entonces, no quiere decir porque acá uno es figura, después va a ir allá y va a jugar con el nombre o la va a romper porque acá también la rompe. Fíjate que Vergesio, yo nunca hablo mal de las personas y es un tipo que al final del día se esforzaba, güey. O sea, el esfuerzo lo tenía todo el tiempo. Como tú dices, no le fue bien acá, la verdad es que no, futbolísticamente no. Venía de Italia y no creo que por malo haya ido a jugar a Italia, güey. Aparte jugó creo que en San Lorenzo y en San Lorenzo le fue muy bien. Acá en Atlas, la verdad es que Sí, sí. no, su paso por Atlas no hizo completamente nada. Aparte, y él y yo tenemos historia ahí, tenemos alguna historia que en el día a día se quedó enganchado porque lo mandé a la lona. Pero es un tipo que al final, pues, como todo, pasó ahí y se quedó dentro de la cancha y son cosas que pasan muy continuamente en el fútbol. Pero sí, o sea, sí es complicado. Lo que yo te decía, al final del día, pues lo que tú hiciste no es nada fácil, güey, porque pues mucha gente, tú preguntas en Chacarita, que es primera división, le tocó estar ahí en Argentina, y pues tú eres uno de los referentes de Chaca, güey. Después te vas a otro país y terminas siendo referente de otro país, y luego te vas a otro país y terminas siendo referente de otro país, güey. O sea, y al final las personalidades que han venido, y más
yo creo que el naturalizado sí, le va tomando cariño al país y tú no me dejarás mentir, México te dio muchísimo y tú le diste fue mexicano también, pero le vas tomando mucho cariño. Pero lo que yo digo es que al final del día, pues yo me imagino que tú creciste queriendo portar los colores de la selección argentina, güey. Tu ilusión desde niño era portar la camiseta de la selección argentina, que por el fútbol y las circunstancias y la vida y agradecimiento se abre la posibilidad a otra selección, está perfecto. Pero yo creo que al final, pues sí debería ser un poco más reducido y selecto ese tipo de personajes y con una historia importante, como lo hiciste tú, te digo, en Argentina, en Ecuador, en México, y aparte fuiste a jugar a Europa, o sea, y los otros personajes como Funes Mori o como mismo Quiñones, que no tengo temor en decirlo, pues son personajes que vinieron a solamente aquí y aquí les fue bien y ya, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ser un poco más selectos como mexicanos en quién sí poderle brindar esa posibilidad y quién no. Ahora el hubiera no existe y a mí me hubiera gustado que se te hubiera brindado la posibilidad a ti por lo que yo conocí del día a día tuyo. Sí, bueno, obviamente yo me quedé con muchas ganas también porque, y te digo la verdad, lo iba a defender como si fuera la selección argentina. Para mí era así, como lo hacía con cada club que me tocaba estar. Trataba de dar siempre lo mejor. Y bueno, y otra cosa también, o no tendría que darle ese lugar a nadie, solamente al mexicano. Y pelear con el mexicano, preparar al mexicano. Hoy pasa mucho en los equipos. Hay 8 extranjeros jugando, solamente juegan 4 mexicanos. Y ahí te das cuenta de que es difícil para el chico mexicano poder crecer. Porque Tigre te mete 8 extranjeros, Monterrey te mete 8 extranjeros, el América te mete 8 extranjeros. ¿Entendés? Entonces, ¿cuándo juegan los pibes? ¿Cuándo juega la gente del club? ¿Cuándo juega el mexicano? Y después se ve bien claro en las competencias cuando van a jugar un mundial. No les da, no les da. ¿Por qué? Porque ahí están jugando todos los extranjeros, juegan todos los que vienen de afuera y no juega el mexicano. ¿Por qué no reducí el cupo de extranjero a 3, a 5, como era antes? eh, y le da más oportunidad. Bueno, hoy salen campeón de la Copa Oro, pero después cuando van a jugar contra equipos, contra otras potencias, no le da. Porque va a jugar contra Chile, te gana, va a jugar con Paraguay, te gana, jugás con Argentina, te gana, o jugás con quien juegue, te gana, y por eso nunca pueden llegar a dar ese pasito que le falta al mexicano. ¿Por qué? Por estas cosas, yo creo. Hoy, te digo, hay muchos extranjeros en el fútbol mexicano, la mayoría son extranjeros. Y fíjate que, por ejemplo, tú no me dejas mentir. Una de mis mejores épocas fue en Atlas. Y en Atlas yo competía la portería contra Fede Vilar, güey. Después contra Ustari. Después contra Miguel Pinto. Después contra Christopher Toselli. Puros extranjeros, güey. O sea, no hubo un lapso donde Todos. dijeran, bueno, Fraga ya nos demostró, ya déjenlo solo y denle para adelante. No, siempre me traían un extranjero. Y al final terminaba jugando yo por lesión, por lo que fuese, pero sí, yo creo mucho en esa parte, güey. Y te digo, no estoy más allá, o sea, los extranjeros, la verdad es que yo les he Sí, sí, aprendido no, no, mucho, no. güey. Y Mm. tengo grandes amigos, entre ellos tú, entre ellos mismo Fede, pero sí creo que tienen que venir menos y extranjeros como ustedes, güey. O sea, calidad, güey, no cantidad. No, aparte, como decís, vos llevas a un extranjero, tiene que jugar. El extranjero juega, es así. Salvo, como decís, una lesión o lo que pase, o que muy mal rendimiento no juegue. Porque si no juega, ¿por qué? Porque el club está gastando mucha plata en un extranjero. ¿Y por qué no gastás esa plata en preparar al mexicano? En darle más herramientas, en entrenarlo mejor, en alimentación, en un montón de cosas, para que se prepare como viene un extranjero. Sí, yo creo que sí, y es así. Y al final del día, pues te digo, el tema con el fútbol mexicano creo que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que tenga ese salto de calidad, porque jugadores hay. A ti te tocó estar aquí cuando el Hueso estaba en la segunda de no sé dónde, de repente lo trajeron, lo arroparon un grupo de jugadores importantes y el Hueso pues al final terminó siendo seleccionado nacional y jugando a un gran nivel. Y entre ellos Madueña y mismo Salas Sí, y Bigón. exacto, entonces tiene que ser así, una combinación entre
entre gente de experiencia que nos arrope y gente joven que tenga esas ganas y esa ambición de querer ser. Sí, sí, totalmente. La verdad que eh, desde mi llegada, que fue en el 2012, que eran tres extranjeros nada más, hoy es más fútbol extranjero que mexicano. Hoy ya no es fútbol mexicano. Y juegan todos extranjeros. Si vos, menos Chiva, que es el único que juega con jugadores mexicanos, después ponete a revisar todos los equipos y todos juegan con ocho extranjeros casi. Es una locura, eh. Es mucho, es Sí, muchísimo. A ver, sí, yo soy sí. extranjero, no te estoy diciendo, mira, este hijo de puta es extranjero y no lo defienda al extranjero. No, sí, obviamente lo defiendo, pero te digo, pero por eso pasa lo que pasa con el fútbol mexicano, por eso no pueden dar ese paso de calidad, por eso siempre le falta algo para el peso. ¿Pero por qué? Porque no lo trabajan, porque desde abajo no viene, ¿entendés? Dale más oportunidad al equipo este, no, che, vamos a perder, y bueno, vamos a perder. ¿Cuántos torneos te va a llevar a perder? ¿Cuatro torneos? Ahora el Club Puebla dice que va a apostar a los jóvenes. Bueno, apostá, pero apostá de verdad, ¿no? A mitad de torneo traiga seis, siete extranjeros para salvar la cagada que hiciste ahora por jugar con los pibes del club. No, bancala, bancala. A ver, no, porque tienen que jugar los pibes del club. Bueno, tienen que jugar los pibes del club, pero bueno, ahí después va a costar, obvio, va a costar, porque el pibe del club no va a estar preparado a un extranjero de 30 años, ponele, que ya viene con un recorrido. Pero bueno, a bancala a ver qué pasa. Y así tendría que tomar la decisión la mayoría de los clubes mexicanos, para ver, para empezar de nuevo a creer en ustedes, para tratar de meterse de verdad en un mundial y competir y estar a la altura, porque después cuando se encuentra con esa realidad es difícil. Ponele, porque siempre juegan contra los mismos equipos, con todo respeto, Canadá, Estados Unidos, y siempre pasa lo mismo, siempre termina jugando la final de Estados Unidos o México, siempre. Y después cuando va a competir con otro, no les da, porque no les da porque no tienen ese roce que necesitan. Y así. Oye, Mati, ¿y tu actualidad? Platícale a la gente qué es lo que quieres ahora. Pues ya el fútbol como jugador obviamente se acaba y ahora piensas, sé que estás preparándote para entrenador. Yo en algún momento, estando en Puebla, yo decía, ¿por qué no traen mejor a Mati que a Carevi, que es un tipo que también iba empezando en el tema de entrenamiento, que había tenido algunas cosas en otro país, pero que la verdad es que pues no le fue nada bien, ¿no? En algún momento lo platicamos y tú pues obviamente sientes los colores de esa institución. ¿Te gustaría venir a dirigir a México? ¿O cuáles son tus planes? ¿O quieres ser presidente de un club? ¿O ya te vas a comprar tu club? ¿O cómo o vas a comprar al Puebla? ¿O qué show, güey? No, no, bueno, sí, la verdad sería uno de mis sueños poder dirigir en Puebla. Yo quiero mucho a esa ciudad, quiero mucho al equipo. Es más, tengo mi casa ahí en Puebla, sé que el día de mañana tal vez pueda llegar a regresar a vivir a México. Me estoy preparando como entrenador. Obviamente sé lo que me gustaba como jugador, lo que me gustaba que me diga el técnico, lo que haga, o el trato con los jugadores, o el día a día. Yo creo que tenemos un punto a favor en eso, ¿no? Que fuimos jugadores, que tenemos vestuario y que tal vez la vivimos y sabemos cómo gusta que nos traten, ¿no? Entonces yo creo que me estoy preparando para eso, para esperar la oportunidad, para cuando me toque estar preparado, como te lo decía antes, como lo hacía como jugador, ahora como entrenador. Y nada, y ahora disfrutando de la familia, de mis amigos, comiendo asado, yendo a pescar. Ahora estoy en el mundo del pádel, también disfrutando un poco de eso. Cosas que obviamente antes no se podían, ¿no? Que no, como jugador no las podías hacer. Entonces, ahora disfrutando de eso, preparándome para el día que me toque la oportunidad, obviamente, si es en México mucho mejor y si no, donde nos toque, prepararnos de la mejor manera para agarrar ese nuevo desafío. Y fíjate que al final del día yo creo que los entrenadores o los buenos entrenadores desde jugadores te das cuenta, güey, ¿sabes? Desde lo que orientas al compañero, el líder que es dentro de la cancha, entonces el perfil que tú tienes, yo creo que estaría increíble en dirigiendo un equipo en primera división, o sea, yo te veo como entrenador en primera división en México. La pregunta es, ¿también estarías dispuesto de
dirigir un equipo de expansión acá en México? O sea, si se te acerca tal equipo de expansión, ¿lo vendrías a dirigir o solamente esperarías venir a dirigir en Primera División en México? No, obviamente, no tengo problema en dirigir en la Liga de Expansión, porque también sería bueno para ir agarrando experiencia, para, para ir creciendo. Pero bueno, obviamente, lo ideal sería poder dirigir al Puebla, que es de donde yo más tiempo estuve, donde conozco mucho el club, la ciudad y todo, pero estoy abierto a cualquier oferta y como te decía antes, preparándome para cuando llegue ese momento. Sí, yo creo que tendría que ser, güey. O sea, al final, ese es algo de lo que se ha perdido un poco, ¿no? Esa identidad entre los clubes, gente que realmente quiere al club y que busca el crecimiento del club, no tanto el personal o el individual. Porque muchas personas de repente utilizan a los clubes como cierto trampolín para buscar otras opciones. Y el hecho de que tú, pues, quieras tanto al Puebla, te da la opción de que vas a priorizar al club antes que tu desarrollo personal, güey. Sí, no, obviamente, yo me quedaría a vivir en el club. La verdad que, es más, desde si me toca trabajar en la división inferior, también lo haría, preparar a los chicos, estar en el día a día con ellos. Yo siento de que la primera y la sub-20 tienen que entrenar juntas. ¿Para qué? Para que tengan el roce ahí todo el tiempo, para que vean cómo entrena primera, para que hagan fútbol con ellos y para ir preparándolo para el día de mañana, que ellos puedan ser uno de los siguientes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. El roce del jugador de primera con el jugador de la 20 es muy importante, de tenerlo cerca, de que entrenen ahí juntos, de, de que puedan estar todos los partidos en la cancha, de que puedan Pues estar todos juntos. ahora con este plantel que tiene Puebla, pues es casi la sub-20, boludo. Bueno, eso yo creo que es la idea, ¿no? De cuando me toque agarrar un equipo, hacer eso, de estar con la primera y con la 20 ahí juntos, de irme echándolos, de mandarlos a jugar a jugadores de primera que no tengan mucho recorrido, vengan de una lesión o lo que sea, que se empiecen a incorporar en la 20 y chicos de la 20 a jugar en primera, a hacer fútbol durante la semana entre ellos, cosa de que se vayan preparando y... Y cuando les toque la oportunidad, como te decía antes, estén preparados y estén capacitados para poder afrontarla. Entonces, ya ni te pregunto en qué equipo disfrutaste jugar más, ¿no? Pues ya me lo estás diciendo. No, no, no. A ver, en Puebla yo estuve mucho más tiempo, pero después, la verdad, de Atlas quedé enamorado, de Pumas también. Tal vez en Pachuca tuve menos tiempo, solamente 6 meses, pero el año de Atlas fue maravilloso. Va a quedar grabado para toda la vida porque el cariño que me brindó la gente fue increíble. Desde el primer partido que le hice un gol a Tigre, salir ovacionado en un club nuevo es muy difícil. Después llegar a Puma, un club tan grande como Puma, y también ser ovacionado es recontra difícil. La verdad que eh, el fútbol mexicano, yo siempre voy a estar muy, muy agradecido, pero por ahí en el Puebla tengo fue mi primer equipo, fui donde volví 3 veces, donde tengo mucha gente eh, conocida que hoy sigo hablando con ellos. La verdad que, como te digo, me han tratado excelente en todos lados, pero yo creo que Puebla, como se dice, es mi casa. Oye, y la verdad, güey, o sea, acabo no lo va a ver más que todo México. ¿Cuál fue el club donde dijiste, había estado muy bien haber jugado ahí? O sea, o te quedaste conforme. No significa que no estés tranquilo con lo que hiciste, pero que sí, si tienes un club que digas, "Puta, me hubiera encantado jugar en el América, en el Tigres, o no, ninguno, güey". Porque Pumas es de los Sí, cuatro grandes, güey. sí, sí, yo creo que, bueno, en su momento el América me quiso comprar y el Puebla no me quiso vender. Yo había tenido un muy buen torneo en Puebla y el América me quiso comprar y lamentablemente no me quiso vender ya te digo, porque la gente me quería mucho ahí y por ahí en ese momento era una locura venderme, pero me hubiese encantado jugar en el América o en el Cruz Azul. La verdad, el Cruz Azul siento que también es un gran equipo que tal vez me podría haber ido muy bien en ese club. O sea, la Ciudad de México, tú, aparte, nadie hacía fiestas como tú, Mati. O sea, nadie. Voy a contar rápido esa fiesta de Halloween que estuvo increíble, güey.
O sea, pusiste de esas, para que la gente nos entienda, de esas casas que hay Sí, en... fíjate qué fiesta, no era salir al antro y eso, no era fiesta en casa nomás ahí para los amigos. Sí, fiestas en casa, pero fiestas familiares, o sea, que cabe mencionar. Esa vista de Halloween era de esas ferias que hay como o las casas de espanto que hay en las ferias, te la llevaste y la pusiste ahí en tu cochera y ahí entramos todos con los actores y, o sea, de nivel, de nivel. No, esa estuvo muy buena, la verdad, a mi mujer le gusta todas esas cosas, lo mismo los cumpleaños de los nenes y todo, la verdad que siempre es algo lindo, pero esa noche la pasamos muy bien, todos disfrazados, todo muy buena, la verdad. Sí, la verdad es que sí, te digo, la verdad es que las personas no conocen como ese otro lado de los futbolistas, pero tú eres un gran ser humano, Mati, la verdad es que eres un tipo increíble de las pocas personas en el fútbol que yo puedo considerar que admiro y por lo que hacías dentro de la cancha y por lo que hacías afuera de la cancha, así que la verdad es que es un placer haber compartido equipo contigo en dos ocasiones y uno mejor, haber sido compañeros de habitación, eso la verdad es que estuvo muy lindo y más esa experiencia, porque también ese torneo, bueno, este año que estuvimos ahí en Pumas, pues nos fue muy bien, o sea, Pumas tenía mucho tiempo que la Copa ni siquiera la clasificaba, güey. Nosotros llegamos hasta semifinales y gracias a Pipe Mora y a Tim Rodríguez pues, que fallaron los penales, no pasamos a la final, güey. Pero fue un gran Ah, torneo y en la liga también, o sea, fue un gran y torneo. clasificamos a liguilla, Sí, lo o sea, dejamos fue un fuera a gran Tigre, torneo, güey. ujú, de verdad. Sí, fue un gran torneo, así que la verdad es que estuvo muy lindo, güey. Y bueno, Mati, pues para terminar, nada más platícame quién era tu coco en la portería, güey. ¿Quién era tu hijo, güey? Bueno, tengo el placer y la suerte de decir que le convertí goles a todos los equipos mexicanos, a todos, a todos, A a todos, todos. a todos. A todos, hasta el mismo Puebla, hasta el mismo Atlas, hasta el mismo Pumas, hasta el mismo Pachuca. La verdad que, pero yo creo que uno es Chiva y otro es Tigre. Fueron de los que más siempre le hacía goles. Pero yo creo que a Chiva le hice mucho más goles que a todos los otros equipos. Ok, perfecto, Mati. ¿Y el estadio, güey? Y mi amigo el Patón Guzmán. Seguramente lo va a ver. Saludos al señor Nahuel, Un que abrazo es grande, un gran amigo y que seguramente va a estar acá también en las charlas. Pero sí, obviamente, bueno, obviamente. en ese estadio también no era poca cosa, o sea, es de los estadios más sudamericanos, yo creo que hay, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 ni hablar. La verdad que un estadio maravilloso. Sí, sí, la verdad es que jugar ahí es, o sea, para mí, no sé tú, me los dirás ahorita, para mí los estadios que más disfrutaba, pero también era complicado jugar, era obviamente el Azteca por su tamaño, el Jalisco, el de León y el Volcán. No, a mí, bueno, el Estadio Jalisco me encantaba ir a jugar también. Era hermoso, hermoso, hermoso. El ambiente que se vivía ahí era muy lindo. Bueno, obviamente el de la América es hermoso. El que más me gustaba de la cancha, el césped y todo era el de Morelia. El de Morelia era impresionante. Me encantaba esa cancha. Aparte, cancha chiquita para pegarle de todos lados. Sí, estaba muy buena. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Mati, pues te agradezco mucho. Aquí nos podemos pasar todo el día, boludo, pero bueno, te agradezco mucho. Nada más era la intención de platicar un poquito y que igual disfrutar de la forma en la que veías tú el fútbol y platicarle a la gente que seguramente pronto te veremos acá dirigiendo en México. Te agradezco mucho el tiempo, tus palabras, Mati. Sabes que se te quiere muchísimo y bueno, estamos en contacto y a la gente, pues que se suscriba, que estén al pendiente de las siguientes charlas, porque así como esta va a ser muy interesante y bueno, un poquito del sentir del fútbol. Gracias, Mati. Bueno, amigo, dale, muchísimas gracias. Vos sabés que te quiero mucho a vos y a tu familia. Espero verlo pronto y bueno, seguimos en contacto. Saludos para todos. Gracias. Chao, Chao, chao. amigo. Suscríbanse. Chao. Gracias.